bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el cual tendremos la presentación del libro de relatos, el título de la memoria desangrada, que ha escrito nuestro compañero Juan Rafael Mena. Tiene la palabra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para el estilo del libro. Buenas tardes. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta academia el pasado 21 de marzo de 2016 y recogida en el acta número 326, se acordó incluir en el programa de acto del presente curso la presentación del libro de relatos titulado La memoria desangrada, del que es autor el ilustrísimo señor don Juan Rafael Mena Coello, licenciado en Filología Hispánica y académico de ESA, cuyo ingreso tuvo lugar el 27 de diciembre de 1932. Será presentado por la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, académica de ESA. Recordemos que en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el 28 de noviembre de 2013, recogida en el acta número 213, se acordó limitar la presentación de libros a los señores académicos. Muchas gracias, doña María Elena Martínez. Tiene la palabra don Francisco Mesa Varela, por parte de la editorial La Galia, editora de... Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia en este acto, mostrar mi agradecimiento a la Academia por invitarme a participar en la presentación de la memoria desangrada y a la académica Adelaida Bordés por contribuir a realzar este libro, no solo con su inteligente prólogo, sino también con sus comentarios en esta presentación. Por supuesto, quiero mostrar mi agradecimiento a Juan Rafael Mena por confiar su manuscrito a Galia, la editorial de la que hoy soy su portavoz. Correspondiendo a todo esto, me permito algunas observaciones acerca del libro, pero están observaciones que están centradas solo en su título, La memoria desangrada. Desde el principio me resultó llamativo cómo enfocaba Juan Mena este libro de relatos, sobre todo porque él, como filósofo diletante, nos invita sutilmente a intentar clasificarlo o a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la memoria desangrada es un libro de memorias? ¿Hasta qué punto una crónica de historias incrustadas en la memoria permite ser sometida en un relato de ficción? Para explicar mi punto de vista me apoyo en una frase que leí hace unos días. Hay que leer para descubrir nuestra ignorancia. Parece una frase un poco descafeinada del famoso dicho «solo sé que no sé nada». Si bien, a mi entender, ambas frases son más estimulantes y positivas de lo que puede parecer. Un libro es una invitación al descubrimiento. Es una invitación a un viaje que vale más de lo que pagamos. También es una inversión feliz al conocimiento. Cuando con 9 años leí El correo del zar, me entusiasmaron tanto las aventuras de Miguel Strogoff como el aprendizaje de nuevos lugares, el conocimiento de nuevos ambientes que se quedaron impresos en mi memoria. Moscú, el río Volga, los montes Urales, Irkutsk, las estepas de Siberia, los tártaros. Con los libros de Julio Verne, Emilio Salgari y otros autores aprendí de ciencias naturales y geografía casi tanto como lo que años después tuve que estudiar en bachillerato. La memoria es una especie de gran saco en el almacenamiento de información y en la que buscamos constantemente. Afortunadamente, todos los libros contribuyen a que nuestra memoria se mantenga viva y enriquezca cada vez más su bagaje. De la misma forma que al preparar estas notas he recuperado en la memoria mis primeras lecturas en serio, han surgido los recuerdos de cómo y cuándo leía en esa época, las emociones vividas al leer los libros. Ni se imaginan lo que sufrí cuando dejan ciego a Miguel Strogoff y el alivio que sentí cuando se supo que era falso, que estaba con una vista. ¡Cuántos recuerdos!
La memoria y los recuerdos son como hermanos gemelos que con frecuencia se confunden y es difícil a veces diferenciarlos. Nuevas preguntas se me ocurren al hilo de esto. ¿Cuánto de memoria y de recuerdo hay en las líneas de la memoria desandada? O bien, ¿este libro de Juan Mena es un libro de recuerdos? Un poco más lejos. ¿Cómo construimos nuestro pasado? ¿Con la memoria o con los recuerdos? Aún más, ¿hasta qué punto son manipulables nuestros recuerdos? Es interesante bucear en lo que afirman los pensadores sobre las diferencias entre memoria y recuerdo. La frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, una invitación a cuestionar las certezas admitidas, se conoce porque fue Platón quien la propuso en su Apología de Sócrates. Pero Platón es también el autor de la teoría de la reminiscencia, según la cual conocer es recordar. También hay que matizar. La teoría de Platón propone recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo imperiquible de las ideas, antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. Una teoría que nos lleva a cuestionar nuestra certeza sobre el alma y si es posible que en ella se acomoden pasado y presente. Pero no es el camino de la filosofía el que puedo recorrer, sino el de los sentimientos, y a eso me atengo. Un ejemplo puede servir para que pueda entenderse mi propia apreciación sobre el tema. En Internet se puede ver muchas fotos de la familia Quijano. La colección de fotos es invaluable. Son fotografías interesantes que alumbran la memoria de nuestro pasado como ciudad, que ayuda al conocimiento de lo que fue San Fernando. Pero me van a perdonar que lo diga. Como toda fotografía, no tienen vida. Como dice Yasmina Reza en su libro Babilonia, las fotografías son testimonios de instantes que se mueren. La escritora es aún más dura y pertinente en su pesimismo vital cuando afirma que el pasado es una brazada de hojas secas a la que habría que prender fuego. No estoy de acuerdo. Me gusta más bien el gesto de Juan Mena. Creo que como Juan Mena hace en el libro, hay que desandar la memoria para revivirlo y reconstruirlo de nuevo. El pasado me refiero. Felizmente, para eso está la ficción que permite mezclar los recursos como plazca, también la memoria y los recuerdos. Yasmina Reza escribe también una frase idónea para este libro de Juan Mena. Dice la escritora, no se puede comprender quién es la gente fuera de su paisaje. Esa es la propuesta de Juan Mena, a mi entender. Recuperar un paisaje donde ubicar a la gente de ayer en la isla. Nos propone desandar la memoria para conocer sus problemas, comprender sus miedos, valorar sus inquietudes y soluciones vitales. Juan Mena nos invita a deshacer el camino con él y sobre su memoria compartir a la vez sus recuerdos, camuflados ambos en los relatos. La memoria desandada no es solo una fotografía de esa isla en la que vivimos, Juan Mena y otros paisanos nuestros. El libro tiene algo que evita que ese pasado que nos muestra perezca pasto de las llamas. Son relatos con emociones, con recuerdos, con sentimientos. La memoria desandada es, créanlo, un libro de vida. Disfrútenlo. Tiene la palabra doña Adelaida Bordes Benítez para la presentación del libro. Con la venia, señor presidente. Excelentísimos y ilustrísimos señores, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, compañeros de tertulia, amigos, muchas gracias por su presencia aquí esta tarde, por compartir este rato de literatura. La presentación de un libro tiene ese halo de misterio y de sorpresa que resulta apasionante para quienes nos metemos como deslizándonos entre los cuadernillos que lo componen. La primera página es la seducción y las inmediatas la posesión, literalmente, porque nos rendimos a la trama, porque sucumbimos a lo que nos cuenta con el único límite de las obligaciones laborales, las domésticas o el sueño.
presentamos esta tarde un libro cuya estructura recuerda a una columna vertebral donde se enganchan o de donde parten los relatos que el autor aúna bajo el título La memoria desandada. La editorial Dalia publica este trabajo de Juan Rafael Mena Coello para deleite de sus lectores, de sus seguidores, los amantes de la poesía, que en esta ocasión aparece entre relatos, género al que vuelve, después de Memoria reverdecida, El reino que estaba para mí e historias de gente de a pie. Recordemos que el autor nació en la isla, se licenció en Filología Hispánica, fue profesor de literatura e ingresó en esta Real Academia el 27 de diciembre de 1979 como miembro de número en la rama de letras. Pero por encima de todo, Juan Mena es poeta. Su producción, cimentada en las estrofas clásicas, evoluciona, lógicamente, al verso libre, y entre poemario y poemario también ha cortejado a la narración corta. Cortejado, sí, y subrayado, porque algunos párrafos, como verán, son poemas en prosa. El relato forma parte de la hoja de ruta de un escritor, lo asegura Clara Tiscar, escritora y formadora de autores. Aconseja empezar por lo más corto, por aquello que se puede escribir de una sentada, practicar con un personaje para cambiarlo por otro en un trabajo posterior. Esta extensión razonable permitirá dosificar, contenerse con las descripciones, experimentar con el ritmo narrativo hasta llegar al estilo propio. La brevedad nos lleva a un final que en la novela se aleja muchísimo. Todo esto es razonablemente lógico. No deja de ser un método a tener en cuenta de los miles que encontramos con un solo golpe de clic. La pregunta es, ¿cuál es el adecuado? El que va a resultar más cómodo, el que aportará facilidad para ponerse a escribir y desarrollar una historia rompedora en 10, 100 o en 1000 líneas. Todos los métodos son buenos, la forma de trabajarlos será la que aporte originalidad a esa idea que un día empezó a brillar hasta el momento de caer sobre unos renglones en forma de palabras, mezclándolas hasta obtener la fuerza necesaria para acaparar el interés del lector, encriptarlo y aislarlo, según dijo Ortega y Gasset. Este es el fin de un trabajo escrito, por lo tanto, ningún trabajo es fácil y el relato menos, precisamente por la limitación espacial. Entonces, ¿por qué se escriben? ¿Por qué un escritor lo elige? Habría que analizar la causa que aporta Clara Tiscar, que debe formar parte de la hoja de ruta del escritor. Lo debe de intentar, practicar, entenderlo como una etapa o un grado que debe pasar y, si es posible, con nota. También forma parte de lo que le marque el agente literario o bien la editorial que lo haga, pero este sería otro tema. Lo que sí es cierto es que actualmente se aprecia una vuelta a este género, igual que ocurrió al final del siglo pasado. ¿Por qué? Los lectores apreciamos el espacio que se abre en la literatura, porque se lee poca. Los jóvenes leen, y mucho. Sin embargo, el que se interesa por los clásicos es el que alimenta la idea de escribir. La sociedad está inmersa en la prisa. A la lectura no se le puede dedicar el tiempo que uno quisiera, a menos que se le robe el sueño. Esta podría ser una de las razones que favorezcan la elección de la narración corta, la duración de su lectura. El lector se enfrenta a un número reducido de páginas que puede leer hasta el final, después de cenar o en la cama antes de dormir, y quedarse con él rondando por la mente como un conjunto de imágenes. Parece un trabajo fácil porque el lenguaje suele ser sencillo, tendente a normalizarse por la espontaneidad y la autenticidad del escritor, que se apoya a su vez en la ironía y a veces incluso en el humor para ahondar en la crítica social. Este dato es precisamente el que nos explica Juan Mena en las palabras introductoras del libro que presentamos, sugiriendo un camino a seguir a lo largo de los 29 títulos que incluye este volumen. Como hemos dicho, no es la primera vez que recurre a este género y que ahora retoma con La memoria desandada, retrato del pasado de la isla en un conjunto de relatos críticos, agudos,
objetivos y analíticos en constante equilibrio con la lírica, visto desde las ilusiones de un aspirante a poeta, que él llama Cántigo, testigo de unas historias escritas en la posguerra, la época en la que le tocó crecer y formarse como ciudadano en una sociedad sujeta a los convencionalismos. Cántigo, en un momento de su vida, después de haber escrito un número considerable de poemas, se preguntó por qué lo hacía. La contestación se lo dio a otro personaje de esta forma. Minervo, ¿sabes por qué escribo? Para no darle carroña al cuervo de la desesperación. Deja que te hable en este lenguaje. A veces, una metáfora es para mí un pequeño milagro en forma de candil que me deslumbra en la noche prieta de un desasosiego y me avisa de un precipicio a mí, caminante por un inseguro sendero de inquietudes. Doy gracias a Dios, o al diablo, como diría Lorca, de que la poesía me ayude a subir a su faro. Otros, abajo, perecen devorados por el oleaje, al empuje brutal de las olas, de una tristeza o del empujón de un fracaso que pierde pie en la esperanza. Los relatos están ambientados en la posguerra, como hemos dicho, una época convulsa y muy difícil. Sin embargo, para el autor habrá sido mucho más el hecho de ser selectivo, porque las ideas se empujarían unas a otras como un torrente que él iría apaciguando, buscando el equilibrio entre las imágenes, muy elaboradas por su claridad, como un fogonazo que embellece y crucifica el texto, tanto si es sereno como si es desgarrador, como este párrafo que tiene dedicado al dolor, en el que se aprecia una pincelada de Era mi dolor tan alto de Manuel Alto Laguirre. Yo estaba sobrecogido. No sabía cómo abrir el muro de desconsuelo, cómo abrir aquella puerta con la cerradura oxidada por el dolor, ni qué ganzúa de palabras emplear para sacarle su tristeza, aquella pena que se hacía cada vez más nubarrón, amenazando la tormenta de unas lágrimas. Entonces me di cuenta de que la alegría se comparte con los otros, pero el dolor es para uno mismo y nadie más. En el siguiente encontramos un sentimiento opuesto, más sereno, pero no menos lírico, al describir nuestras atalayas, esas que roban espacio a las aceras. El cierro, que camina hacia la carretera que va a Gadia o la que va hacia el puente Zuazo, hacia los esteros, hacia Torre Alta. El cierro, ese reportero visual, bitácora de una nave pétrea anclada, soñando ser piedra ostionera para ser inmortal ante los asedios salitrosos de los levantes en la saga de los deslumbrantes estíos de esta isla que va por los siglos marítimos de la mano de su hermana, la otra isla, Gadia. En ambos párrafos, distintos y distantes, aparece con más claridad su alma, su condición de poeta, perceptible en la cadencia rítmica, en las inflexiones de esta frase larga, sobre todo la de este último, elaborada de manera que no ha necesitado conjunciones ni signos de puntuación para orientar al lector. Es una de las características del relato literario, aquel que nos cuenta una historia esbozándola para que el lector la vaya imaginando, para que trabaje situando los detalles que no aparecen pero que están unidos a lo que relata, logrando mayor calado y emotividad. Este libro tiene la particularidad de presentarnos a un personaje común, a Cántigo, que está presente incluso cuando no se nombra, como la ciudad donde vive, a la que llama cerca de Gadia, de donde no pudo irse porque este pequeño espacio agravó sus emociones y su indecisión acabó con la ilusión. La orfandad, crecer sin su padre, condicionó su infancia a vivirla de paso y deprisa, encontrando en la lectura el equilibrio que le faltaba. La lectura para él era lo primero. Por ella renunciaba a estar con los amigos. La amaba por encima de todo. Ilustramos con una reflexión sobre sí mismo a modo de autocrítica, esencial para escribir. Cántigo llano es un rehén de su soledad, sin más compañía que su agenda a la altura del corazón, dominada por una cabeza que tenía una apasionada fe en la fiesta de las ideas con sus danzas poéticas, porque es delicioso imaginarse un libro con su título sobrevenido como por una inspiración a barlovento de las musas,
augurador de buenas impresiones en los hipotéticos y futuros lectores. Cántigo Llano se confiaba a su agenda como en una novia que compartiese con él sus proyectos. Como si fuese una almohada, posaba imaginariamente en ella su cabeza noche y día, dándole calor a temas germinantes de cuentos y versos. Y lo mismo que se ve sobrevolar las gaviotas por la playa, así contemplaba las idas y venidas de esas ideas. Como las cigüeñas del Carmen revolotean por la puerta de la iglesia sin alejarse demasiado de su nidal, así él se divertía observando apariciones y emborronamientos de bosquejos literarios en los papeles. A medida que avanzamos la lectura, observamos que la narración se desarrolla entre la primera y la tercera persona. De esta forma, Juan Mena ha querido diferenciar la mirada del protagonista, Cántigo, como la proyección de sí mismo, y la mirada del narrador, personaje observador de cuanto acontece. De esta forma, agiliza la narración, permitiendo al lector ser partícipe de la historia, pero desde diferentes planos, como si fueran detalles que va situando en estos retratos que va componiendo, como este párrafo referido a las ciudades crecientes que no paran de crecer y que se aferran sin querer al recuerdo. ¿Qué importa? En esos lugares están las vivencias reverdecidas por el agua mágica de la memoria. Le afluyen desde el manantial del ayer versos con temblor de músicas de pick-up, de patios en guateques y algaradas de la plazuela, del mercado, iglesias, calles y libros. Se puede decir que por unos momentos parece que se ha olvidado del reino que estaba para él, un reino por desenterrar un día con la evocación debajo de los cajillos de fruta, montones de verduras, gritos estentorios del mercado picaresco, macetas y lebrillos, sopladores, escobillas, paquetitos de lucema y un ayer que agujerearon las lágrimas de la mala educación de barrio, de la ignorancia, de los naipes, del acomodo de una forma de vida galvanizada por la resignación distraída entre la anécdota y el chiste, las tradiciones populares y los balbuceos románticos del enamoramiento, con los puños rabiosamente juveniles dando altavonazos en la puerta de la vida. Recordar no es solo revivir, sino vivirlo fotografiado por los ojos sin haberlo seleccionado en la hoja de contactos de la memoria. Es la herramienta para desandarla y encarar lo que fue para seguir adelante, asumiendo la realidad picoteada por la amargura, herida por la ausencia, acomodada en la rutina, alumbrada por la lectura, viviseccionada en soledad, para ser autor, escribir y transmitir sentimientos a través del personaje. Por eso, él es quien nos habla de la crisis creativa, del parón que sufre cuando las palabras se esconden. Entonces, el autor recuerda dónde ha bebido e inicia un recorrido con José Ángel Buesa, Armando Buscarini, Pemán, Amado Nervo, Azorín, Clarín, Pío Baroja, Rubén Darío, Valle Inclán, Unamuno, Constantino Cavafis, Valera, Becker, Espronceda, Tirso de Molina, Lope de Vega, terminándolo con Góngora. Una lista que sería interminable, formada por nombres que engrandecen aún más la tarea miserablemente bella de escribir, mostrando su evolución con la originalidad de los autores actuales, llegando a las microficciones o los microrelatos, pero sin olvidar que tales innovaciones tienen su origen en la tradición cultural, que la originalidad y la evolución se nutren de la actitud selectiva del lector, acogida y aceptada como un legado de ideas. Lo ilustramos con este párrafo sobre el desamor y la motivación al escribir. Cuando en su cuarto, entre libros de bachillerato, antologías y borradores de versos, Cántigo empieza a escribir ese poema, los vocablos, los pobres vocablos, se cruzan de brazos, se encogen de hombros, se confiezan apéndices y torpes. Cántigo se reconoce tímido, pero detesta la osadía. Ahora bien, aunque tímido, el joven es perspicaz y se ha dado cuenta de que él no le interesa a la jovencita, así que el asedio es inútil. Pero el poema, el poema piensa, no es inútil. Aunque fracase, aunque ella se contraríe ante el desdén expresado con un gesto de manos como un garabato, aunque ella rompiera y desperdigara al viento los indefensos papelitos porque son
cartitas de amor que ya no se llevan. Y es que la delicadeza es hoy ridícula y mucha gente joven solo admite como insinuación o declaración amorosa el estruendo de una música apadrinada por el gin tonic y una salmodia machacona de canción ininteligible. Pese a todo, Cándido soportó el revés y siguió adelante. De todo fue aprendiendo y todo lo ayudó a crecer. Juan Mena también, por eso algún día tendrá que contestar a la pregunta que se hizo Cándido: ¿por qué escribo? Todo lo hablado esta tarde lo encontramos en la memoria de Sandada. Un sentimiento más que una actitud de valentía convertida en relatos, con la realidad de la posguerra como telón de fondo, arrostrando aquellos momentos que al personaje y al narrador le fueron esculpiendo el carácter a medida que crecía, para descubrir que escribir lo liberaba de la frustración, que lo recomponía de un desengaño forjándose ilusiones, que le salvaba la vida mientras caminaba por ella. La memoria de Sandada se presenta a esta hora en que, en otro tiempo, ya principiaba un empacho de manzanas, piñones, almendras, nueces y membrillos, con la sequedad y la tirantez en la garganta, con el calor y la pesadez de los pies, porque nos habíamos hartado de cantar y de corretear por el cerro. No pudo elegir un día más isleño. Coger, abrir y leer un libro de Juan Mena es disfrutar de una labor de orfebrería, por su pulcritud y esmero en el lenguaje, suavemente enérgico, sencillo, inspirador, ansiosamente intenso. Es un autor que pertenece a esa lista privada que no figura en ninguna parte, compuesta por aquellos títulos a los que siempre se vuelve, porque siempre sorprenden, que cumplen años con nosotros, en la mano, apreciando el olor agrio del papel que se enorgullece al envejecer a nuestro lado, de ocupar un lugar en una biblioteca o ser parte de una librería de viejo, porque son libros vivos y como tales se desgastan, porque son jardines de madrugada. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés, por esta estupenda presentación. Tiene la palabra don Juan Rafael Mena para comentar algunos aspectos de su obra. Buenas tardes. ¿Qué podemos decir después de lo que han dicho de la el comentario que se comienza sobre el título? Lo que sí voy a decir algo que sí se puede continuar como una correlación, como una continuidad, y es que este libro de relatos es un pórtico, vamos a decirlo así, un pórtico de 6 novelas cortas que vendrán después y que van pormenorizando, detallando claves que se dan en ese libro de relatos. El personaje pues, se va haciendo desde su niñez hasta que llega casi los 40 años. Empieza en aquella isla, con aquella plaza de la iglesia de entonces, aquel mercado de Antonio Román, y acaba en una familia franquista, nacional católica, a la que le sale un hijo que no está de acuerdo con esa tradición, y entonces hay una, digamos que una guerra sorda en la familia, pero al final, cuando el padre está a punto de fallecer, los dos hermanos, que han estado en contra con dos ideologías opuestas, se abrazan. ¿Y qué significa ese abrazo? Significa la reconciliación de las dos Españas. Meses después de que un guardia civil tiroteara en el techo del Parlamento. Y ese es el final. O sea que se comienza con una vida que se va haciendo, y que se va haciendo no solamente desde el punto de vista lírico, como también ha dicho Adelaida Bordés, sino que ve también el entorno que le rodea, supera sus propias vivencias subjetivas de poeta, pero también se vuelve, sin querer, narrador de una historia que acontece a su alrededor. Pero claro, si se cuenta como la cuentan los historiadores, entonces ya no sería novela. Así que estoy muy contento, de verdad, y agradezco muchísimo
al editor Francisco Mesa que me haya publicado este libro, porque para mí es el comienzo de una nueva, digamos, un nuevo hacer, un nuevo ver, de nuevo ver la literatura fuera ya del contexto de la poesía rinconada, la poesía digamos solitaria, la poesía que es totalmente intimista. Aquí el poeta Cántico nace esta misma tarde. ¿Y nace para qué? Para ir más allá de sus propios sentimientos y ver el sentimiento de los demás. Porque el poeta tiene que ser poeta para adentro y también para afuera, aunque a la hora de ser poeta para afuera no tenga más remedio que adoptar el ritmo y el tono del narrador, porque la narración no tiene, aparentemente no tiene nada que ver con la poesía. Hay digamos que un trecho difícil de salvar, pero que en algún momento sí se puede hacer con buena voluntad. No obstante, en este libro a veces, en algunos relatos, yo me olvido por completo del poeta y entonces está digamos, el narrador observando lo que acontece en su entorno, porque es su deber también. Así que no tengo más nada que decir, nada más que abrir el capítulo de agradecimiento, empezando por el editor, Francisco Mesa, a quien le agradezco esta edición, a la presentadora, a Graya Ortiz, que me hace una presentación impensable, la cita de Francisco Carrillo, que lleva el libro, la academia, que me ha incluido la presentación del libro en la programación, y al centro de congreso por acoger nuevamente otro libro mío en su presentación, y por supuesto a ustedes por la generosidad que han tenido de dedicarme un rato esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena, don Juan Rafael Mena, por esta nueva muestra de su capacidad y de su maestría, tanto en la prosa como en la poesía que se incluye dentro del tipo de relato que nos ofrece hoy con su obra La memoria desandada. Es una mezcla de ficción con la realidad vivida, con la realidad que se ha palpado desde la niñez, ¿no? Y muestra clara de su amplia experiencia vital. Yo he ojeado un poco la obra y la espero leer con entusiasmo, porque nos retrata la isla que hemos vivido mucho por nuestra edad, quizás otros no tanto, pero ahí está plasmado de una forma, en una prosa lírica, digamos, el acontecer de una isla, de una vida que se nos pasó, que se nos fue y que muchos pues recordamos con añoranza. Enhorabuena de nuevo, Juan, le auguro mucho éxito con este libro y con los próximos las novelas que nos han anunciado. Muy bien, yo agradezco la presencia de las autoridades aquí en la presentación de este libro y de todos ustedes. Muchas gracias por el seguimiento que hacen a las actividades de la academia. Muchas gracias. También muchas gracias. Presentación. Nada más. El próximo acto de la academia, va a ser una conferencia que va a dar don Francisco José González González, que es doctor en historia y es el bibliotecario del Real Observatorio de la Armada, que nos va a hablar sobre el patrimonio bibliográfico del Real Observatorio de la Armada. Una auténtica joya desconocida por mucha gente. Yo recuerdo que aquí vino un ministro de Defensa, les voy a contar así, petit comité. Aquí vino un ministro de Defensa y cuando le enseñaron el fondo bibliográfico del observatorio, dijo, no digan nada, que se lo llevan. De manera que es extraordinario el patrimonio bibliográfico del observatorio. Pues el próximo martes 30 de octubre a las 7:30 tendrán ocasión de que nos lo expliquen.